Vamos a dar la bienvenida a Roberto Espinosa y vamos a analizar... ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tanto tiempo, Facu. Es verdad, Roberto. No coincidíamos hace bastante. Bueno, finalmente se dio el encuentro hoy. Feriado tenía que ser. Mucho se ha hablado en estos últimos días, sobre todo a partir de la declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con respecto al peronismo. A ver, pongamos en contexto. En España se está hablando del impuesto a la riqueza, ¿sí? O esta ley contra aquellas personas o aquellos grupos económicos que ganaron mucho dinero en este último tiempo, por ejemplo, favorecidos por la pandemia o por la guerra. Algo que se había criticado mucho en la República Argentina, los países del primer mundo también lo hacen. Lo están aplicando y, claro, Isabel Díaz Ayuso, de ella estamos hablando, salió a cuestionar con los tapones de punta acerca de esta medida que ella definió como populista, pero además dijo algo acerca del peronismo. Si te parece, la escuchamos. A ver. Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción, que el margen de beneficios cada vez es menor y van a acabar con las empresas y con ellas, lo más importante, van a acabar con el empleo. Niego a que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo. A ver, pongamos en contexto, expliquémonos, se está discutiendo el impuesto a la riqueza, un impuesto a la riqueza que se cobra o que se le va a cobrar a aquellos grupos económicos que han ganado muchísimo dinero, fortuna, es decir, no alcanza a las pequeñas empresas. No, no, para nada, pero para el sector... ¿Cuál sería lo opuesto al populismo? ¿El que defienda a las corporaciones? Y sí, supongo que sí. En este caso la extrema derecha está omitiendo un par de cosas. Por ejemplo, cuestiona al peronismo, no dice nada acerca del macrismo, que, entre otras cosas, como dijo Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, endeudó al país por 100 años. Pero la culpa es ¿de quién? Del peronismo, según Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero esto no queda acá porque la extrema derecha tiene un discurso mentiroso, engañoso. Acusa de lo mismo, ¿sabe a quién? Al sector populista. Pero ellos son en realidad lo que toman un discurso bastante falaz. Si no, vamos a escuchar al periodista peruano James Bailey diciendo esto acerca de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Escuchen con atención. Que los peronistas no se privan de nada. Antes de viajar, Fernández se reunió con los muchachos alocados, charlatanes de la Cámpora, que es la facción revoltosa de la extrema izquierda peronista o kirchnerista. Y ellos hablan ahora de que no le van a pagar al Fondo Internacional, que espere el Fondo Monetario, que esperen esos buitres. No nos vamos a arrodillar para pagarles. Primero está la soberanía, primero están los argentinos. Después, si acaso, ya veremos, le pagaremos al Fondo Monetario. Es decir, que los peronistas históricamente se arrodillan cuando tienen que pedir prestado. Ahí sí se arrodillan. Viajan arrodillados hasta Washington y suplican prestado. Una vez que les dan el dinero, bueno, ahí sí se envalentonan, se llenan de dignidad y ahitos de coraje argentino le dicen al fondo, no te voy a pagar. Bueno, todo esto lo pasaba en su editorial el periodista ultraderechista, podríamos decir, Johnny Viale, porque viste que es fácil rotular desde el otro lado el periodista K. Pero cuando hay alguien que cuestiona al gobierno actual, no se lo define como el periodista de la ultraderecha o anti-K. Vamos a escucharlo a Johnny Viale afirmando, elogiando ¿a quién? Jaime Bailey. No, Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, elogiado por Johnny Viale. Qué estupenda esta mujer Díaz Ayuso. Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, obviamente en España. Qué interesante lo que decía del peronismo, ¿no?
Estupenda. ¿Y cómo se replica este discurso corporativista, ¿no? Este No, discurso todo el que protege, cubre a los grandes grupos económicos. Además también con un discurso falaz, porque como bien lo decía el periodista peruano, se olvida de explicar de que la deuda la contrajo Macri, es decir, no la contrajo el peronismo. Bueno, vamos a refrescar, porque mucha gente debe pensar, y la deuda con el Fondo Monetario la tomó el gobierno de Alberto Fernández o otro gobierno peronista. No, vamos a refrescar. Si bien esto no pasó hace tanto tiempo, Mauricio Macri anunciaba allá por el 2018 que acordaba con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 50.000 millones de dólares. Miren a Mauricio Macri contando. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Bueno, el sendero del crecimiento, decía Mauricio Macri, no iba a traer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Crecimiento para quién? ¿O para quiénes? Para los socios de Macri. Bueno, lo cuenta, ¿sabes quién? El propio Macri, porque en su momento, claro está, tiene que dar explicaciones a dónde fue a parar el préstamo de 44.500 millones de dólares, que es el dinero que termina ingresando a nuestro país, y lo cuenta el propio Mauricio Macri. La Argentina tiene una guía hoy, que es los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía en Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Increíble, ¿no? No la usó para obras, para mejorar la calidad de vida de los para argentinos. Vaca Muerta no. Usó supuestamente, lo confesó el propio expresidente Mauricio Macri, para que los bancos extranjeros no se vayan del país por temor a la vuelta del gobierno K. Yo creo que un fiscal debería actuar de oficio y dice, hey, Mauricio, explica esto, porque esto no corresponde. Es más, esto también viola los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional. Pero acá no pasó nada. Que alguien le avise a Johnny Viale, que no mencionó a Mauricio Macri en su columna, que alguien le avise a Díaz Ayuso y que le avise a Jaime Bailey, ¿no? En relación a esto. Gracias, Roberto. No, por favor. Ahí estaba, Roberto Espinosa, entonces.